inestables, en otras palabras, que se pueden luxar con una simple maniobra que hace a veces el pediatra. El momento del parto, el ginecólogo, el obstetra recibe al bebé, se lo pasa al pediatra o a la enfermera y ahí van a notar que algo anda mal. Es una cadera inestable, por eso la denominación de laxa, ¿sí? Tenemos las caderas subluxadas. El diagnóstico de subluxada se lo hace únicamente con radiografía. Es decir, es cuando vemos en una imagen radiográfica que la cabeza del fémur no está en el lugar que debería estar, está parcialmente afuera. A veces la mitad de la cabeza o un poco más, un poco menos, están fuera. No hay contacto articular adecuado. La cadera luxable es una entidad en la que el niño ya es más crecido, son niños de 3, 4 meses de edad, ¿sí? 5 meses, cuando ya están más o menos en la edad de sentarse solos, que a través de maniobra también es posible luxar la cadera. Es decir, el pediatra, que es generalmente el primero en revisar a estos niños, examina y hay algún momento en que se escucha un clic en la caderita y ese es el momento en que sale de la cadera, del acetato. Esa es la cadera luxable, obviamente muy relacionada con esta otra, ¿no? Por inestabilidad. Y la cadera luxada es aquella en la que a través de exámenes, tanto clínicos como radiográficos, evidenciamos que la cabeza está definitivamente fuera de su lugar. No parcialmente, totalmente. La subluxada parcial y la luxada total. ¿Okay? Es decir, esto es grave y generalmente se ve en niños ya mayores. La mayor parte de las veces cuando ya están por caminar, como les decía hace un momento. Entonces, para que se entienda un poco mejor, esta es una cadera normal en un bebé, esta es una cadera luxada. ¿Y qué es lo que va a acontecer en lo que corresponde a los tejidos blandos? Porque gran parte del problema está en los tejidos blandos que rodean a la cadera. Fíjense este elemento en color ceniza, color gris, es la cápsula articular. ¿Sí? Aquí sufre un estrechamiento, tiene la forma de un reloj de arena, ¿no? Esto es posible visualizar no con radiografía simple, pero sí con una resonancia magnética, por ejemplo, o con una artrografía, inyectando líquido de contraste, nos va a mostrar claramente que hay un estrechamiento, un istmo, que impide que la cabeza del fémur entre al acetato. Ese es uno de los problemas de lo que conocemos como displasia. Pero hay otros más que vamos a ver más adelante. Algunos datos epidemiológicos que también es importante conocer. Bueno, esto les voy a dar muy rápidamente, porque hay variaciones, pues, de país a país, de hospital a hospital, pueden variar estos datos. Sin embargo, estos son datos obtenidos de una revista de traumatología americana, con datos obtenidos de diversos hospitales de Sudamérica. Incidencia de displasia, dice, en los exámenes rutinarios que se hacen en pediatría, se encuentra un 8.6 por cada 1000 recién nacidos vivos. Es decir, es bastante alta la incidencia. A través de la ecografía se eleva más todavía. 25 casos se pueden diagnosticar ecográficamente. Aquellos que no se diagnosticaron con examen clínico, sí se diagnostican con ecografía. 25 por cada 1000. La luxación, cuando ya está establecida en niños mayores, tiene esta incidencia. 1 a 1.5 por 1000 recién nacidos vivos. ¿Sí? De cada 1000 partos, 1 o 1.5 están con luxación de cadera. Es una incidencia alta, porque niños nacen, cualquier cantidad de niños todos los días, ¿no? A veces en un día pueden nacer 1000 niños en una ciudad grande.
En el varón 4 por 1000 y en la mujer 19. Es muchísimo más frecuente en la mujer por algunos aspectos que también luego les voy a comentar. Entonces esta es la relación de mujer a varón, 6:1. ¿Y por qué será más frecuente en la mujer? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Tal vez en la práctica les han enseñado algo. En la Caja Nacional se ve mucho. Hospital Vierma, Hospital Seton. En Quillacollo también los que han votado conmigo han debido ver uno que otro caso. ¿Por qué será que es más común en la mujer? A ver, de esos comentaristas de ahí atrás, ¿cómo es la cosa? Nadie sabe. Sería la forma de la angulación de la cadera, la formación. La forma de la pelvis en la mujer es diferente. La pelvis en la mujer. En la mujer la pelvis es algo más rectangular, si vale el término. ¿Sí? Entonces, al ser así algo cuadrada o rectangular, los acetábulos están más verticales. ¿Sí? Y eso hace que la cadera sea más inestable. Se llama pelvis ginecoide. ¿Sí? Tiene un anillo pélvico más amplio y tal. Les he mostrado imágenes cuando vimos las fracturas en la pelvis. En el hombre la pelvis es triangular, tiene ese aspecto triangular y los acetábulos en consecuencia son más oblicuos, por lo tanto le dan más estabilidad a la cadera. Esa es una de las explicaciones. Y la otra es que la madre que está esperando el niño, gestante, en los últimos meses del embarazo, aumenta una sustancia química relacionada con la progesterona que se conoce como elastina o relaxina, más bien, relaxina. Esta relaxina es importante para que la pelvis se vaya abriendo en el último periodo del embarazo. Es cuando el bebé se va encajando para el momento del parto. Incluso el pubis se abre, ¿no es verdad?, para el parto. Eso es por efecto de la relaxina. Y esa relaxina también pasa al feto, que está en formación, particularmente si es un feto femenino, que también tiene progesterona. Entonces, todos los ligamentos de ese feto se hacen más laxos, más elásticos, dando lugar al problema de la luxación, de la displasia. Esa es la explicación. Ya. Más de la mitad de los casos es bilateral, cadera derecha e izquierda. Cuando es unilateral, mayormente es el lado izquierdo. Esto también tiene cierta explicación lógica porque el lado izquierdo siempre es en la mayoría de los casos es el menos desarrollado, pues. Hemisferio derecho, lado izquierdo del cuerpo, menos desarrollado, por eso es que la mayoría de la gente escribe con la mano derecha. ¿Okay? Esa es una explicación. Pero también por la forma en la que se acomoda el feto dentro del útero materno. Algunos factores predisponentes, factores de riesgo, si quieren llamarlos así, o predisponentes, son la presentación podálica del feto o presentación pélvica, ¿no? Esos fetitos que cuando ya faltan pocos días del parto no se han acomodado como debería ser, de cabecita, están atravesados. Más aún si son gemelares, partos gemelares o de trillizos, digamos, ¿no? Entonces no hay una buena acomodación y por consiguiente se va deformando la caderita. Tortícolis. La tortícolis, pero no es esa tortícolis, en portugués se llama torcicolo, no es esa de origen traumático por exposición al frío, no. Es una variedad de tortícolis congénita, que después vamos a ver. Hay niños que nacen con el cuello torcido, la cabecita desviada. Esa es una condición a veces hasta genética, que está altamente relacionada con otras malformaciones. Incluso son niños que tienen labio leporino,
pueden tener malformación cardíaca y otras cosas más. Entonces, muy relacionado con esto, muy relacionado con lo que es el pie equinovaro congénito. Pie equinovaro, también conocido como pie bot, que vamos a ver más adelante, el pie torto le llaman los brasileños. El metatarsus adductus, es la desviación de los pies hacia adentro. ¿Sí? Cuando ya comienzan a caminar estos niños, se tropiezan pues porque no pueden llevar los pies adelante. El ser primogénito es un factor de riesgo, el primer parto. Más aún si la madre es joven, si tiene, qué sé yo, hay madres hoy en día hasta de 12, 13 años de edad, donde el útero no está preparado para un embarazo. Es un útero demasiado pequeño, paredes muy gruesas, tónico, es un músculo demasiado duro que presiona al feto demasiado y va a deformar no solo las caderas. Ser primogénito en mujer joven puede acarrear otras alteraciones también. Y el ser macrosómico, feto macrosómico, producto muchas veces de la genética propia de cada uno. El papá de repente nació ya grandote y el niño también. Hoy en día se hace cada vez más frecuente que hayan niños que nacen con 4,500, 5 kilos y hasta más. Algunos nacen y van directo al kinder, ¿no? Hablando ya. Ok, no, es exageración, no necesitan notar. Y también el macrosómico se ve en mujer diabética, ¿no? Mujer con diabetes. Factores familiares y raciales, también hay ciertos elementos que hay que considerar. Apenas hasta un 2% de los niños de padres biológicos, es decir, normales, tienen displasia. Pero fíjense que hasta un 10% de estos niños han tenido hermanos con el mismo problema. Es decir, se transforma en un problema heredofamiliar más o menos. Heredofamiliar, genético. Desde ese punto de vista, también importante que ustedes sepan que hay dos formas clásicas de la displasia. Una que es la teratogénica, que es cuando desde el periodo embrionario ya se va formando mal esa caderita, es de muy mal pronóstico. A veces son niños que fallecen incluso dentro del útero por otras malformaciones muy graves. Y la otra que es la forma típica, que es más por problema mecánico, ese tema que les mencioné de la presión dentro del útero, macrosómico, etcétera, etcétera. Es menos común en la raza china y en los negritos, en los afroamericanos, etc. Clasificación desde, ahí está lo que les acabo de decir, había tenido en la diapositiva, la luxación teratológica o embrionaria, desde que el embrión mide escasos milímetros. Pues. Normalmente el esqueleto, ¿a qué edad embrionaria se forma? ¿Perdón? Sétima semana hasta la 11ª. Eso, más o menos está por ahí, séptima semana, ¿no? Y ahí es que comienza a deformarse la cadera. Incluso puede estar relacionado con factores tóxicos, infecciosos, irradiación también, esos problemas de, qué sé yo, de la bomba atómica, y otras formas de radiación pueden degenerar muchos órganos, ¿no? Luxación típica o fetal cuando ya está más grandecito el feto, en los últimos meses. Desde el punto de vista patogénico, hay tres teorías importantes. No necesito explicarles mucho, porque todo esto está en los libros, por si acaso, vamos a resumir. Esta teoría mecánica es la que he mencionado por la presión, feto macrosómico, etcétera, etcétera. Pero básicamente se habla de una mala posición dentro del útero, como la causa primordial, el feto que no está bien acomodado. Antiguamente, ustedes sabían que acomodaban al feto manualmente, ¿sabían? Habían las famosas matronas, las parteras, ¿no? Que generalmente en
ciudades pequeñas, en áreas rurales, manipulaban de tal manera la barriga de la mamá que acomodaban al feto para que nazca normal. Ahora ya no se hace porque es peligroso, pues muy peligroso. Mejor es la cesárea directamente. Si está mal acomodado, cesárea, no hay otra. La displasia acetabular primaria es otra de las teorías que nos habla de una mala formación del acetábulo directamente. Así como hay niños que nacen con labio leporino, hay niños que nacen con 2 cabezas, qué sé yo, tantas cosas que se ven, un defecto de formación del acetábulo. Y el otro que es la laxitud ligamentaria, que es aquello que les había mencionado con el problema de la relaxina, pero aún hay más. Hay niños que tienen familiarmente este problema de la laxitud ligamentaria, hiperlaxitud. Incluso hay una enfermedad que se llama enfermedad de Ehlers-Danlos, que es de aquellos que hacen contorsionismo, ¿no?, en los circos y demás. Hay una predisposición familiar. Lo cierto es que en el curso evolutivo de la patología misma, esto es lo que se suele observar. La cápsula, aquí está el acetábulo, ¿no? Aquí este es el acetábulo, este elemento que está en negro se llama ligamento redondo, que también tiene su importancia. Shh, hay un murmullo ahí de una chica, ¿qué será? La cabeza parcialmente afuera del acetábulo. Vean, este acetábulo no tiene una concavidad adecuada, no aloja adecuadamente a la cabeza. Y es una cápsula completamente dilatada. A esta dilatación capsular en la parte superior se conoce como labrum. ¿Sí? Entonces, el labrum dilatado va a generar la formación de un tejido aquí que se conoce como limbo. Labrum limbo. Y este limbo forma parte de la cápsula, es el que va a producir ese estrechamiento que les decía. Es un componente de lo que es la displasia. Y si se fijan acá, gradualmente se va separando la cabeza del acetábulo y el espacio que está aquí adentro, este negro, el ligamento redondo, hipertrofia, se vuelve más grande, aquí está, engrosado, grande, y alrededor se forma un tejido adiposo, fibroadiposo, que se conoce como pulvinar. Esas palabritas, por favor, anoten, porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Además tienen que conocerlas. Entonces, la laxitud permite salir a la cabeza del acetábulo con mucha facilidad. Por otro lado está este elemento, el tendón del psoas. ¿Qué hace el psoas? ¿Qué función tiene? Flexión de la cadera. ¿No ve? Es el principal flexor. Su punto de inserción es aquí, en el trocánter menor, que en esta imagen no se está viendo, pero sí se ve en otra que les voy a pasar. El tendón del psoas está hipertrofiado y tenso, y es el responsable de ese estrechamiento que les he mostrado en reloj de arena. Luego les muestro, ahí está. Vean ustedes, aquí tiene la inserción, el psoas, que viene desde aquí arriba, ¿no? Desde las vértebras viene el psoas. Desde las vértebras lumbares atraviesa toda la pelvis, el abdomen atraviesa, se inserta aquí. Entonces, al ser hipertrófico, acortado, genera el estrechamiento aquí en la cápsula. Es en gran parte el responsable también. Este señor Barlow era un traumatólogo famoso que había estudiado muchísimo el tema de la displasia y la luxación. Hay libros enteros que hablan de este tema, por si acaso. Y decía que de cada 60 recién nacidos, uno presentaba signos de inestabilidad. Cada 60. Ya, hay hospitales grandes donde en un día nacen 60 niños y uno de ellos va a tener inestabilidad. Pero al cabo de 4 días de nacido, la mitad de estos
se estabilizaban. Eso fue lo que él demostró. Tiene cierta importancia, como van a ver más adelante también. ¿Qué más tenemos en cuanto a displasia? Que forman parte de la displasia. La cabeza del fémur, que a estas edades se conoce como núcleo cefálico, porque está en formación, se está calcificando, se está osificando, es muy pequeña. Entonces, al ser pequeña, genera inestabilidad, mayor facilidad para salirse. Hay anteversión y valgismo en el cuello femoral. Cuando digo anteversión, es que el ángulo de rotación del fémur está alterado, pues está rotado hacia adelante en realidad. Hay mucha rotación hacia adelante. ¿Y el valgo qué es? Un aumento entre el cuello y la diáfisis. El cuello es oblicuo y la diáfisis está abajo, ¿verdad? Entonces, hay un aumento de ese ángulo. Normalmente, ese ángulo cérvico-diafisario se llama, mide 140 grados. Cuando hay valgismo, llega hasta los 170 y puede ser hasta 180, completamente recto. Entonces, eso predispone a la luxación. ¿Qué más? Aplanamiento y verticalización del acetábulo, que es lo que les he mostrado hace un momento. Aplanamiento, no hay mucha concavidad, está muy vertical. Hipertrofia del ligamento redondo, también la interposición del labrum, el limbo, el pulvinar, aquí está ocupación del cótilo o acetábulo con tejido adiposo, y presencia de un ribete, que es el denominado limbo. Entonces, todos estos elementos, más otros que se suelen sumar, van a formar parte de lo que es la verdadera displasia. Ahora, bien, esto es lo más importante, y esto es lo que en sí les tiene que interesar, porque en algún momento ustedes van a ver niños con displasia, siempre van a ver, y más aún aquellos que se van a dedicar a la pediatría, los que van a ser ginecólogos, que tienen que derivar al pediatra o al ortopedista de niños. Entonces, en el recién nacido ya se debe hacer el diagnóstico de preferencia, es lo ideal. Mientras más temprano en la vida se haga el diagnóstico, mejor será el pronóstico y más fácil el tratamiento también. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace evidente? Una asimetría, se llama signo de Galeazzi, asimetría de los miembros inferiores cuando lo colocamos al niño en decúbito dorsal con las rodillitas así en flexión. Esto es típico de un paciente con displasia y futura luxación. ¿Okay? El lado más corto es el que está alterado. Obviamente, si es bilateral la displasia, como les decía hace un momento, más de la mitad son bilaterales, no vamos a tener esta asimetría. Hay diferencia en el arco de movimiento. Así, en esa posición, como la ven ustedes, intentamos abrir las piernitas, hacemos una abducción, como cuando la mamá quiere cambiar los pañales, ¿no? Tiene que separarle las piernitas para limpiar y ponerle talco y tal. Ahí hay una diferencia. El lado afectado no abduce, bloquea. Y el niño no llora tampoco, no hay dolor. Simplemente hay un bloqueo en la abducción, una limitación. Hay dificultad para el cambio de pañales, diferencia en la longitud misma de la extremidad, asimetría en los pliegues glúteos, ¿no? Los plieguecitos que están atrás. A veces las mamás ni se percatan de eso, ¿no? Es el pediatra que tiene que ver. Y estas maniobras de Barlow y Ortolani, que son fundamentales, quien las tiene que hacer de preferencia es el especialista, pues el traumatólogo de niños o el traumatólogo de adultos, que tiene que estar bien capacitado para diagnosticar este problema también. Professor, Fala. às vezes, quando o doutor vai fazer essas maniobras, pode piorar. Tienen que ser maniobras muy suaves, nada traumático. Claro, si hace con mucha agresión, puede generar una luxación traumática, ¿no?
o una fractura en algunos casos. Tienen que ser maniobras muy suaves. Tengo un video por ahí que creo que les voy a mostrar. Entonces, cuando el niño ya es grandecito, cerca del año de edad, la marcha obviamente es anormal, pues. Va a haber claudicación en la marcha. Si es unilateral, es mucho más notorio, porque y cada vez que va a pisar con el lado afectado, inclina el tronco, hay una oscilación hacia el lado afectado, porque la cadera está luxada, pues ya está luxada para esa edad. Entonces es una pierna más corta, ¿no? Y comienza a sentir los primeros síntomas de dolor. Ahí es que se va manifestando el dolorcito, primero leve, ya después llega a la adolescencia y es una cadera que está totalmente destruida. ¿Okay? Esa es una característica también. Cuando es bilateral, la marcha también es anormal. Se llama marcha de pato o marcha de tren del émbolo, por si acaso. Es una marcha oscilante, ¿sí? Así oscila. La columna se mueve así como una palmera, más o menos, como un árbol en el viento. Y esto genera dolor lumbar. Incluso va a haber una actitud compensatoria de una hiperlordosis lumbar. Es típico, niños con, digo, ya grandecitos con displasia bilateral, tienen, el pompis es más salido, pues. Hay una hiperlordosis, la parte lumbar es bien hueca. Y la marcha, típica. También tengo un video ahí de una chica ya adolescente. A ver, vamos a ver el video más bien. A ver si lo tengo por ahí. Este es el examen que se hace en un bebé. Se ha borrado. ¿Por qué no da? Virus. Virus, ¿no? Bueno, ni modo. Ok, entonces más adelante es importante efectuar los exámenes correspondientes. Lo prioritario es hacer un buen examen físico en el recién nacido. De preferencia, no el pediatra, tiene que ser el traumatólogo, el ortopedista de niños. Hay una especialidad que es solo para niños, ¿no? Entonces, radiografía a partir de los 3 meses. No es conveniente pedir radiografía antes, por 2 motivos fundamentales. Uno de ellos, mucha irradiación para el bebé. Y el segundo es que no se va a ver gran cosa, porque todo es cartílago. Entonces la imagen no va a salir clara y deja más con duda que otra cosa. Entonces, lo ideal es hacer una ecografía en los pequeñitos antes de los 3 meses. La maniobra de Ortolani también se conoce como el chasquido de Ortolani.
es útil efectuarla en los primeros días. Algunos dicen que hasta el mes. Yo particularmente nunca he visto una maniobra de Ortolani positiva en niños de más de una semana o 10 días, digamos. ¿Cómo es la maniobra de Ortolani? Fíjense en esta imagen. Primero, esta imagen de aquí arriba, en blanco y negro, es la que les decía de la imposibilidad para abducir. El lado derecho en este bebé es normal, el lado izquierdo llega hasta ahí nomás. Ahí está fallando algo. Aquí está la simetría de los pliegues glúteos. A veces hay un pliegue de más, 2 pliegues de más, lo mismo en la parte anterior, pero el más importante es este de atrás. La maniobra de Ortolani es esta. Cuando el médico hace esta maniobra, empuja con los dedos la caderita hacia adelante, abduce y empuja. Entonces va a escuchar un ruido, un clunk. A veces, si estamos en una habitación completamente en silencio, se llega a escuchar bien fuerte el ruido. Clunk. Es cuando la cabeza del fémur ha ingresado al acetábulo. Es obviamente señal de que la cadera está ya luxada, pues. Está luxada y entra. Pero vuelve a salir, solito, vuelve a salir y entra. El niño ni se percata. A veces un poco de aprehensión, un poco de miedo le da, pero no hay llanto, no hay dolor. Chasquido de Ortolani. Es útil las primeras semanas. Hay autores que hablan del mes, otros de 10 días, una semana. La otra maniobra es esta, la maniobra de Barlow, en la que lo que hacemos es empujar la extremidad para atrás. Miren, cierra la piernita, es decir, aduce hacia la línea media y empuja para atrás. Suave, muy suavecito. Y esto va a generar también un ruido, un movimiento en falso más o menos. Más suave, pero que se llama maniobra de Barlow. ¿Okay? Hasta el tercer día. Solo. Los primeros días, después ya es muy difícil. Es muy difícil porque el niño ya reacciona, hace una fuerza ahí, ¿no? Hay contracción muscular involuntaria a veces. Aquí está la imagen de lo que es la maniobra de Ortolani y esta es la de Barlow. Luxa para atrás la cadera. Ortolani, Barlow. Eso es. Por otro lado, también desde el punto de vista clínico esta vez, se clasifican las caderas luxables o luxadas de este modo. A ver, cuando se hace el examen, a veces en la historia clínica es necesario reportar. Hay hojas especiales del examen del recién nacido, donde uno solamente tiene que marcar si es así o no es así. Entonces, la cadera normal, que no tiene ningún signo. La luxable, cuando tiene el Barlow positivo, sale de su lugar. La luxada, que se divide en dos. La reductible es cuando entra. Ese es el típico Ortolani. Así es el ruido exacto que hace. Y la irreductible, la que la cadera está luxada pero no entra más. Es muy difícil que entre. A veces hay que anestesiar al niño, hay que sedar para poder ingresar la cabeza al acetábulo. Casi siempre son de origen teratológico, desde la etapa embrionaria, las que decía yo de mal pronóstico. Algunos signos característicos que les he estado mencionando cuando el niño ya camina: lordosis lumbar excesiva, prominencia del trocánter. Hay una asimetría en la pelvis del niño que es muy notoria. Un médico sin la experiencia de vida de repente puede diagnosticar escoliosis y le dice, no, la columna está torcida, y ahí se ocupan de la columna y no de la cadera, ¿no? Y he visto varios casos.
hay contractura del glúteo medio del lado afectado. Es musculatura más corta, es corta, atrofiada y contraída. Por eso es la marcha de Trendelenburg también. El acortamiento del miembro con marcha de puntas en algunos casos. Como es más corta la pierna, entonces el niño, para compensar, camina de punta. A veces las mamás llevan al niño porque camina de punta. Y ahí cuando hacemos el examen vemos que tiene el problema en la cadera, no en el pie. Incremento de la contractura en aducción y genu valgo compensador. Hay una desviación en la rodilla también. La rodilla se va para adentro en estos niños. Este es el signo de Trendelenburg, no es la marcha. Perdón, es el signo. Hacemos parar al niño, nosotros miramos desde atrás. Normalmente, cuando un niño se para en un solo pie, o un adulto también, la pelvis siempre tiene que mantenerse simétrica, así, horizontal, pues. Cuando hay displasia o luxación, la pelvis desciende. En este caso, la parte afectada es la parte izquierda, digamos. Aquí está el daño. Entonces, los glúteos son insuficientes para mantener la pelvis en estado vertical. Acá, ese es el signo de Trendelenburg, y de ahí se desprende la marcha de Trendelenburg o marcha de Pato. Pero usted ha dicho, como supone las rodillas, la más corta es la que está con problema. ¿Aquí es al contrario? No. Esa otra prueba de la asimetría de la longitud es con el bebé en decúbito dorsal. Aquí no estamos evaluando si es más corta o no. Aquí estamos haciendo levantar la pierna. Esta pierna está flexionada en realidad. No es que es más corta. Le decimos, a ver, párese en un pie, y ahí vemos que la pelvis cae. Ya. Cuando pedimos radiografía, siempre debemos pedir una panorámica de pelvis, porque la panorámica nos va a mostrar ambas caderas. ¿Sí? Ahí está, no es útil antes de los 4 meses porque no se van a ver los núcleos de osificación, es decir, la cabeza del fémur, que es esta. Vean ustedes esta radiografía aquí en la izquierda, que es de un bebé normal, porque la cabeza del fémur está debajo del techo del acetábulo, este es el techo. Está en formación. Normal en ambos lados. Aquí ya no es normal. Es muy clara la cosa. Esta cadera derecha es normal, la derecha, pero la izquierda, miren, completamente desplazada. Esa es una cadera luxada. En un bebé, de acuerdo al tamaño de los núcleos, este bebé debe tener unos 8 meses de edad aproximadamente, no es más. Entonces hay que hacer varios trazados, hay que rayar la cancha, como se dice, para verificar si hay displasia, si hay luxación, en fin. Y nos basamos en 4 líneas. Esto nadie les va a enseñar, modestia aparte. Creo que soy uno de los pocos docentes que enseña esto de los trazados. Pero hay muchas líneas que hay que rayar. Yo voy a resumir a 4. Aquí está. Miren, se hacen varios cuadrantes en realidad. Esta línea horizontal tiene que pasar por este espacio que ven ustedes aquí en blanco. En realidad es cartílago. No se ve en la radiografía. Miren. Aquí les voy a mostrar la radiografía. Aquí está como dividida la pelvis, ¿no? Se llama cartílago triradiado. Está al fondo del acetábulo. Entonces la línea pasa por ahí. Se llama línea de Hilgenreiner, por si acaso. Ahí está el nombre. Hilgenreiner. Luego trazamos 2 líneas perpendiculares, verticales, que se llaman líneas de Perkins, que son estas. Ahí está, una y otra. ¿Por dónde pasan? Pasa por el punto más externo del acetábulo. Este es el límite externo del acetábulo, por ahí pasa. Entonces ahí están formados 6 cuadrantes.
La cadera normal, esta figura que ven ustedes con la letra N, es el núcleo epifisario, es la cabeza del fémur, tiene que estar en el cuadrante inferior e interno. Si está afuera o no aparece, como en este caso, es que hay luxación. ¿Qué más? Esta línea oblicua roja que ven ustedes, que va desde el cartílago triradiado hasta el punto más externo del acetábulo. Traza esa línea y se mide el ángulo, que a los 3 meses debe estar más o menos con 27, 28 grados. En el recién nacido se permite hasta 30 grados, pero como no se le saca radiografía al recién nacido, entonces no hay cómo saber. Pero eventualmente 30 grados en el recién nacido. Si es más de 30, como en este caso, con certeza que hay luxación. Displasia y luxación. ¿Qué más? Esto que ven ustedes aquí se llama arco de Shenton. Así se escribe por si acaso. Arco de Shenton. Perdón, esa línea oblicua se llama índice acetabular o también el ángulo del techo acetabular. Ángulo del techo, ¿ya? El arco de Shenton es una línea curva que va por el borde inferior del cuello del fémur, borde inferior del cuello, tiene que continuar sin interrupción hasta el borde inferior del ramo iliopúbico. Este es el ramo que va desde el ilion hasta el pubis, agujero obturador. Continuo. Cuando es discontinua, como en este caso, está alterado. Así de simple, sencillito. Entonces ustedes pueden explayarse en la consulta con las mamás, que van a ver muchos casitos así. Ahí está una imagen donde se puede evidenciar muy claramente aquí el núcleo epifisario dentro del cuadrante inferinterno, un ángulo razonable, no sabemos de cuántos, más o menos serán unos 25, ¿no? Aquí un ángulo muy amplio, casi 40 grados, no hay cabeza, está fuera del cuadrante, arco de Shenton alterado. Ahí también, miren, las dos caderas luxadas, aquí está el núcleo epifisario fuera del cuadrante, aquí también está parcialmente afuera, uno peor que el otro. Ahí está otra luxación gravísima, esta está buena, normal, techo del acetábulo que cubre la cabeza, pero este está, el trocánter está chocando con la pelvis prácticamente aquí. Esas son caderas muy graves, de difícil tratamiento. Y ahí que ven, ¿cuál está luxada? La izquierda, ¿no? Pero también la derecha, las dos están luxadas. Ahí está la línea de Hilgen-Reiner, miren, fuera del cuadrante está. Y ahí también, peor, las dos están luxadas. Ahí otra, hay un montón de imágenes, muchas imágenes. Ahí también, mire, esto tremendamente luxada, el núcleo tan pequeñito, esto también parcialmente luxada, y así sucesivamente. Eso es lo que hay que pedir. La ecografía en los más pequeñitos, menos de 3 meses de edad, no hay irradiación, se ven imágenes claras. Doutor, Dígame. el trazado de esas líneas solo sirve con los 3 meses o después sirve? Sirve después, hasta el año de edad puede seguir haciendo los trazos. Bueno, desde el punto de vista técnico, la ecografía es un estudio imagenológico. Me imagino que en la materia de imagenología ya han llevado imagenología. ¿Les han hablado de imágenes ecográficas? ¿No? Pues es algo similar, ¿no? En la imagen ecográfica simplemente, a ver, dato que les tengo que dar es que se necesita un equipo más sofisticado, de mayor resolución. Normalmente los ecógrafos que se usan para abdomen, por ejemplo, no tienen más de 5 kbytes, creo que 5 kbytes.
para cadera se necesita 15 o 20 kb, o sea, de alta resolución. Y lo que nos va a mostrar son imágenes. Tengo diapositivas que les voy a traer en la próxima clase de imágenes ecográficas de caderas normales y luxadas, ¿no? Además de otras lesiones ecográficas también. Pero bueno, ese es un tema más de imagenología que deberían conocer. Tratamiento. ¿El objetivo cuál es? En todos los casos es lograr que la cabeza del fémur contacte con el acetablo. Obvio, no hay otra razón del tratamiento. Pero es por edades. Si el niño ha sido diagnosticado cuando es recién nacido y no hay una displasia muy severa, hasta se le puede indicar el uso de un doble pañal, por ejemplo, o triple pañal, siempre pañales desechables. Hay una costumbre muy arraigada aquí en nuestro medio, la zona andina en realidad, todo lo que es Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, que más bien envuelven a los niños, a los bebés, así los envuelven como palitos, solo mueven la cabeza un poco, y ahí adentro están transpirando los pobres, verano, invierno, igual, ¿no? Existe la creencia de que van a desarrollar mejor, que su espaldita no les va a doler, y que no sé qué, que van a tener más apetito, que duras tonteras. Lo cierto es que es completamente errado, pues todo lo contrario, hay que mantenerlos con las piernas abiertas desde que nacen. Comprar un cargador de bebé que tenga agujeros para que introduzca las piernitas. La idea es esa. Entonces, yo todo el tiempo ando peleando con las mamás en el hospital porque no entienden. Prefieren creer a las comadres, a todo el mundo ahí en la casa, menos al doctor. Entonces, depende de la edad del tratamiento y de la gravedad además. El tratamiento inicial es ortopédico, ¿sí? El uso de un doble pañal, por ejemplo, ya es un tratamiento ortopédico. Pero si es un poco más severo el cuadro, hay aparatos, muchos aparatos, que se llaman, por ejemplo, férula de von Rosen, de Adler, de Putti. Lo que más usamos es el cojín de Fresca y el arnés de Pavlik. Aquí, en Brasil y en muchos países de la zona occidental del mundo, por lo menos. No sé cómo se da en Irán, en otros lugares. Pero bueno, aquí, arnés de Pavlik, Fresca. Son los más simples y de buen resultado además. Que consiguen flexionar y abducir. Ese es el objetivo. Como un doble pañal, pero más reforzado, ¿entiendes? Entonces, no se usa en niños mayores de 10 meses porque ya no va a dar resultado. Tiene que ser desde que nace hasta los 10 meses. A los 10 ya están queriendo caminar algunos. Entonces, ¿qué va a andar con su aparato ortopédico ahí? Imposible. Ahí están algunas imágenes. El arnés de Pavlik es este. Son unas correas. Aquí está mal escrito. Dice Pavlik, es Pavlik. Polaco, es un apellido polaco. Es el que inventó el aparatito. Son unas correas que mantienen en la posición que nosotros deseamos, que se van regulando. A la mamá hay que enseñarle cada cierto tiempo, más o menos cada 10 días, tiene que ir apretando un poco más. Y tiene que usar todo el día y toda la noche. Tiene que dormir así el bebé. Solo se le saca para cambiar ropa, bañar, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde y nada más. ¿Cuánto tiempo tienen que usar? No menos de 2 meses, también dependiendo de la severidad del problema. Algunos que tienen que usar 3, 4 y hasta 5 meses. El arnés de Pavlik, ahí está el bebé. Y este otro aparato que es el cojín o calzón de abducción de Fresca, que aquí, bueno, en el comercio ya venden pues los aparatos, ya fabricados, importados, de todo precio y para todo bolsillo hay. Incluso yo a veces mando a fabricar con algún sastre, con los que hacen ternos, ropas y tal, pueden hacer esto perfectamente. Es una almohadilla
que tiene esponja, fibra en el interior, más o menos flexible, no tiene que ser muy flexible, algo rígido, ¿no? Y con unas correas que van hasta los hombritos. El niño se acostumbra muy rápidamente. El primer día se altera, después ya no. El doble pañal, en algunos casos se puede utilizar el yeso. Antiguamente, allá atrás están bien distraídos con otras cosas, ¿no? Algunos colegas en la antigüedad usaban solo el yeso, miren. Esta era la forma en la que se confeccionaba el yeso. Había que anestesiar al paciente, colocarlo en una mesa especial y poner un yeso pelviperio así. Terrible. Hoy en día, cada vez menos. Los aparatitos estos pueden reemplazar perfectamente, a no ser que sea un caso muy severo, que tenga que entrar a quirófano y encajar la cadera en su lugar, digamos. Este es el aparato de Dennis Brown, se llama así, es un aparato un poco más rígido, tiene hebillas, tiene estas abrazaderas que son de metal, ¿no? O de plástico. No se usa mucho, es muy rígido y el niño se altera un poco, ¿no? Y así, cuando el niño ya está grandecito, desde los 6 hasta los 18 meses de edad, 1 año y medio, se supone que ya está correteando ese niño, cojito, mancando, pero traviesito, ¿no? Reducción, hay que hacer una manipulación para encajar la cabeza en el acetábulo. Contracción, hay varios métodos. A veces al niño hay que hospitalizar y dejarlo colgado de la piernita así con pesos, una tracción continua durante 5 días, 1 semana, y luego confeccionar un aparato de yeso. En ocasiones hay que abrir cirugía, reducción abierta, ¿no? Hay que entrar quirúrgicamente hasta la cadera y encajarla. Hay que retirar ese tejido que les he mencionado, el pulvinar, el limbo, el labrum, todo eso hay que sacar para poder meter la cabeza a su lugar y colocar el yeso encima. Hay otros procedimientos como este que decía aquí, tenotomía. Les he mencionado que el psoas está tenso, los músculos aductores también están tensos, entonces hay que cortarlos para que se libere, se relaje la cuestión. Y ahí tenemos también otro tipo de aparatos y procedimientos. Bueno, esto dependiendo de la edad. Lo cierto es que mientras mayor la edad del niño, más difícil el tratamiento, más complicado, el pronóstico mismo ya no es el mismo. Son personas que cuando llegan a la edad adulta van a tener artrosis, van a necesitar prótesis en la cadera. Mucha gente que ustedes van a ver con dolor en la cadera, que tienen 30, 40 años de edad, artrosis y tal, es porque no han sido tratados en la infancia. Muchos. Y en algunos casos se deben hacer osteotomías. Esta es una osteotomía, ¿no? Hay que cortar el hueso, el fémur, y también fabricar un techo. Se llama techoplastía y osteotomía femoral, de tal forma que se acomode bien la cabeza dentro del acetábulo, ¿no? Esas son cirugías que se hacen en niños ya mayores y en adolescentes también, que no han sido tratados, que son vírgenes de tratamiento en realidad, ¿no? O en los que han fracasado las cirugías o los procedimientos anteriores. Tectoplastía, como se diga. Si llega en la edad adulta ya no se hace. Ah, no. A partir de los, a ver, ¿qué te digo? Más o menos 12 años hasta los 25 años, es mejor no hacer nada, porque todo fracasa. Es una edad en que el hueso desarrolla muy rápidamente. Es decir, hay muchos cambios morfológicos, ¿no? Porque uno, por las hormonas de crecimiento, desarrolla rápidamente en esa edad. Entonces es mejor esperar hasta que la persona ya es mayor y se hacen estas osteotomías o una prótesis, definitivamente. ¿Ok?
¿ok? La artroplastía entonces es la prótesis, por si acaso. Un reemplazo total de la cadera. Bueno, hasta ahí.